es lograr la implicación emocional de sus habitantes con ese patrimonio. Pero para lograr esa valorización del patrimonio por parte de los ciudadanos es imposible saltarse el primer escalón, que es lógicamente el de conocer. En esa labor de conocer nuestro patrimonio puedo asegurarles que es especialmente complicada. En Segovia, ya lo hemos comentado muchas veces, el patrimonio, digamos, evidente en la ciudad es tan fuerte, tan connotado, tan icónico, tan identificativo, que prácticamente el resto pasa desapercibido. Y sin embargo, simplemente en el casco histórico, que por otro lado tiene unas dimensiones, digamos, reducidas, porque si pensamos que en el espacio que encierran 3 kilómetros de diámetro, que es lo que tiene la muralla, en ese espacio, insisto, reducido, hay una concentración asombrosa de recursos patrimoniales. Pero es que además la ciudad dispone de otros recursos patrimoniales también, pero mucho menos evidentes. Este año, a las visitas del patrimonio, que es de Domingos del Patrimonio, que es lo que estamos presentando aquí, y que suponen la continuación de una actividad que ya pusimos en marcha con gran éxito el año pasado, presenta un número de repeticiones en relación con las visitas del año pasado, pero aporta novedades. Y estas novedades se refieren todas al patrimonio, digamos, menos tangible, al patrimonio inmaterial de la ciudad. Porque se puede poner un ejemplo que identifica y que lo aclara enseguida. Lógicamente todos nos identificamos con el acueducto, pero todos nos identificamos también, en mayor o menor medida, por supuesto, o con la música de la dulzaina o con el traje segoviano. Entonces vamos a abordar también visitas a ese patrimonio, por supuesto menos conocido, pero también más inmaterial. Aporta 6 novedades. 1, la visita a la antigua prisión provincial, y eso nos ayuda a hablar de arquitectura, que no es la arquitectura que todos consideramos como la arquitectura a proteger, la arquitectura con valor patrimonial. Estamos hablando de un edificio que sin embargo no es lógicamente ni románico ni gótico, pero tiene un valor patrimonial tremendo. Vamos a visitar la cerería, la Fabril Cerera. Es un recurso casi milagroso. Entrar en la Fabril Cerera es recuperar la industria artesanal de la fabricación de ceras tal y como se hacía, no me atrevo a decir cuántos años, pero échenle ustedes bastante más de un siglo. Prácticamente el procedimiento es el mismo. Con un título tan sugerente como Secretos del Arcón de una alcaldesa, vamos a tener oportunidad no solamente de descifrar las piezas que componen la vestimenta tradicional y hablar de los bordados y hablar de joyas y hablar de adornos, sino también, y eso es muy importante, de hablar de ritos a la hora de vestir esos trajes. Estoy segura que va a ser una visita, una charla absolutamente interesante. Lo mismo, otra más, evolución de la dulzaina. Buscaremos en otra nueva las huellas y analizaremos todos los oficios que están en torno al proceso de fabricación de paños y de algún modo
volveremos en la Casa del Sello, por ejemplo, a recuperar aquella Segovia del 16, que sin ninguna duda fue la edad de oro de esta ciudad. Y hay otra visita muy interesante también, que es un recorrido por la rejería segoviana. Tenemos una rejería magnífica, con piezas del siglo XV, pero sin embargo corre el riesgo, y de hecho es evidente, de considerar la rejería como un patrimonio menor, y sin embargo tiene un valor tremendo. Vamos a descubrir auténticas joyas de la rejería segoviana, además con características que son exclusivas de aquí. Todos ustedes han oído hablar del lazo segoviano. El lazo segoviano es un modo de hacer rejería en Segovia, es prácticamente una mezcla, digamos, entre lazo y flor de 4 pétalos, que se puede ver en la mayor parte de las rejas históricas de la ciudad y que no está en otros entornos. Todas las visitas, he hablado mucho más de las nuevas, ahora hablaremos de las anteriores, persiguen, tal y como se dice en el programa, una doble excelencia. Por un lado, la excelencia del espacio, la excelencia del recurso. Ya hemos dicho que es algo, un recurso, un espacio que es poco conocido, y en la mayor parte de los casos es poco conocido porque es poco evidente, se ve poco. Y a esta excelencia del espacio va unido la excelencia del relator, de quien cuenta la visita. Porque quien cuenta la visita es alguien que tiene una fuerte implicación emocional con ese recurso y una ligazón total. Lógicamente no es lo mismo ver el archivo de la Catedral de Segovia con alguien que tiene una relación, digamos, meramente circunstancial con el archivo, o verlo de la mano del archivero de la catedral. En ese sentido les hablo de la doble excelencia. El resto de visitas tienen ustedes el programa, tampoco me voy a extender más. Yo creo que recogen, como es el objetivo de la actividad, lo menos conocido o parte de lo menos conocido en esta ciudad, donde, también lo repito muchas veces, todavía más patrimonio es posible. Parece milagroso, pero siempre podemos encontrar más recursos patrimoniales. Este año las visitas no son gratuitas. Las visitas tienen un coste de 5 euros. Un coste de 5 euros, que es un coste mínimo, y que todas las visitas, como siempre, se gestionarán en el centro de recepción de visitantes. Y siempre el lunes anterior a la visita. Cada visita tiene un punto de encuentro que se comunica ese lunes o ese martes, que se comunica en el momento de hacer la reserva. Como también ocurrió el año pasado, las visitas, por las mismas características del producto, tienen que ser visitas restringidas. Hay visitas donde podremos llegar a 25 o 30 personas. Hay visitas que tendrán que ser menores, y visitas, por ejemplo, si es el paseo por las huertas, el entorno periurbano de la ciudad, pues podremos llegar a 40. Entonces el número de las visitas varía en función de las visitas. La mayor parte de ellas, por no decir el 99%, son todos los domingos a las 10:30 de la mañana. La cerería, ustedes lo tienen en el programa, creo recordar que cambia horario y es a las 12, pero como les digo que es condición sine qua non adquirir el ticket en el centro de recepción de visitantes, allí se informa de todo lo que es necesario. Son 15 visitas en total, prácticamente la mitad de las que hicimos el año pasado, porque el año pasado hicimos una
cada domingo y el periodo fue más largo. Este año llegamos a donde podemos, quiero decir, la disponibilidad presupuestaria nos limita a 15 visitas y en domingos alternos, que se extenderán desde esta primera, el 17 de abril, al 13 de noviembre. Esta primera visita, el 17 de abril, ya desde ahora mismo puede reservarse el ticket de entrada y va a ser exactamente el proceso de fabricación de paños que la imparte Francisco Javier Mosácula Martín, estudioso de la fabricación de paños, aparte de muchos otros aspectos de la historia de la ciudad. Será un recorrido por los vestigios que quedan en la ciudad de todo el proceso de fabricación de paños. Los tiradores son un buen ejemplo. Los tiradores son esa especie de galerías que coronan muchos edificios, por ejemplo, son muy visibles en la Plaza de San Martín, y que era un elemento arquitectónico propio de la ciudad, que ha quedado característico de la ciudad porque era el lugar donde se secaba la lana. Toman el nombre de tiradores. Pero hay muchos más vestigios que se ven, que se pueden seguir en la ciudad, y acabará con un pequeño resumen en la Casa del Sello, que, como saben ustedes, era el control del lugar donde se ejercía el control de calidad de la industria de los paños. Esta era otra asignatura pendiente porque no habíamos programado nada en relación con la lana y en relación con la fabricación de paños. Estamos en la fabricación de paños, la lana, esquileo, etnografía sobre la lana lo abordaremos en ediciones posteriores. Y yo creo que no se me olvida nada. El programa ya está colgado a partir de ahora en la web, un PDF con el programa, y en el centro de recepción de visitantes, lógicamente, está toda la información disponible, y insisto que nadie se arriesgue a hacer la visita sin haber pasado previamente por el centro de recepción de visitantes. Y por mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta que hacer. Yo he hecho en falta la visita del Alfarje de San Millán. ¿Por qué no se repite esa visita después de Esa visita la hemos hecho no solamente el año pasado, sino que se ha hecho en las dos ediciones que ha habido el primer año de Segovia Morisca, creo que lo llamamos así, y el segundo del curso de cultura árabe. Entonces, digamos que esa visita como tal ya la hemos hecho, creo recordar, 3 o 4 veces. Es un buen recurso, siempre digo, estamos preparando es imposible hacer un recorrido al modelo de la judería de Segovia, porque no hay huella tan evidente de la presencia morisca, pero queda lo suficiente como para hacer una ruta, y en ello estamos, del patrimonio o de la herencia cultural árabe en la ciudad. El Alfarje es un ejemplo muy bueno, pero hay muchos otros. Ahí está San Antonio el Real, por ejemplo. Dos preguntas. Este año cuestan 5 euros, no sé si eran gratis el año pasado. Sí, el año pasado es que tuvimos un patrocinio, el patrocinio de la empresa Mestolaya. Entonces, este año intentamos cubrir gastos que no se cubren con... No sé si lograremos cubrir con el precio de 5 euros, porque